Episodio: Defensa de defensores. Hoy presentamos el Ejército Asháninka. En esta segunda parte, hemos llegado a la ciudad de Satipo, sede de organizaciones indígenas fuertes como la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI, y la Central Asháninka del Río N, CARE. Queremos saber más sobre la autoorganización de las comunidades para defenderse. Por esta razón, hacemos nuestra primera parada en CARE. El líder Asháninka, Ángel Pedro Valerio, perseguido por el narcotráfico y entregado a la defensa de los derechos de su pueblo, nos comenta la historia de la creación del Ejército Asháninka. En el año 87, 88, 89, es ahí donde que surge un problema social a nivel del Perú, ¿no? Entonces ahí surge el tema de lo que es Sendero Luminoso. Y cuando supo de este problema social, con mucho más razón llamaron a los comuneros para que puedan juntarse y ver la forma de cómo protegerse. Entonces aún así llegaron los terroristas a nuestra comunidad, se reunieron con las autoridades y empezó el problema con lo que ya conocemos, ¿no? Entre 1980 al 2000, el Perú vivió una época oscura de lucha y convivencia con el terrorismo. Mientras en las ciudades se explotan cochebombas y secuestros al paso, en comunidades indígenas de la Selva Central se sometían a pueblos enteros y otros permanecían en resistencia. En el mundo asháninka de la Selva Central se creó el Comité de Autodefensa, conocido también como el CAP. En aquel entonces, en el año 1993, se reconoció formalmente, ¿no?, el Comité de Autodefensa. Pero quiero aclarar de que esto no lo ha conformado el Estado, porque muchas veces han dicho de que gracias al Estado los comités de autodefensa surgieron. No, sino que eso ha salido a raíz de poder autodefenderse, organizarse, con la finalidad de que no haya exterminio de nuestros hermanos asháninkas. Por eso es que se organizaron, armaron sus flechas, estrategias, así como los venimos haciendo ahora, para poder enfrentarnos al terrorismo. Y eso pues ha visto Fujimori, y por eso es que lo ha reconocido, porque sabían ellos de que nosotros teníamos una buena estrategia para poder contrarrestar el avance significativo que ha habido en aquel entonces el terrorismo. Entonces, aún así necesitamos el apoyo, no solamente del Estado, sino también necesitamos apoyo de las cooperaciones para fortalecer a nuestros comités de autodefensa, porque sin ellos no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, desde ahí pues surge el tema de los defensores ambientales, defensores de los derechos humanos, porque el trabajo que viene haciendo actualmente nuestros comités de autodefensa es vigilar el territorio, el tema de los bosques, vigilar la tranquilidad de nuestros hermanos y el orden interno que debe haber dentro de la comunidad. Por eso es que para nosotros los comités de autodefensa es importante, y que es necesario que el Estado, en el Congreso, el Ejecutivo pueda dar una mirada para que podamos fortalecer a ellos, ¿no? ¿Qué son los comités de autodefensa? ¿Cuál es su principal función? Irupe Cañari es una abogada que ha dedicado su vida a la defensa legal de las comunidades. Ella nos da detalles sobre la aparición del CAP y qué necesitamos como país para fortalecer estos mecanismos de defensa de derechos. En principio, desde años atrás, desde los años 80, 90, han vivido ellos la violencia política, la violencia causada por el Sendero Luminoso, el terrorismo, que inclusive los ha devastado tanto a nivel cultural, a nivel de su estructura, que los ha obligado a ellos mismos a autoorganizarse, a establecer mecanismos de defensa frente a una situación de alto riesgo que estaba inclusive por generar su extinción como cultura, ¿no? Llegado la pacificación, entre comillas voy a decir así, porque aún el terrorismo, ya no de Sendero Luminoso, que ahora se ha transformado en el partido militarizado comunista del Perú, sigue todavía en la zona.
sobre todo en la zona de Vizcatán del N, que inclusive hace poco hemos escuchado noticias sobre ello, ¿no? Entonces las comunidades nativas del N están a su alrededor de ahí, están en la zona, vamos a decirlo, de impacto, por así decirlo. Entonces esa es una de las amenazas que aún continúa, el tema de terrorismo, ya no como en la gravedad de aquel entonces, pero que genera zozobra, genera miedo, genera el tema de no hablarlo públicamente, de tolerarse, vamos a decirlo así, porque algunas comunidades aledañas saben dónde están, ellos dónde están ubicados. Los ayánicas le dicen los tíos, ¿no? a los terroristas. Y esto ha hecho pues que mejor tú en tu lugar y yo en mi lugar no nos metemos y ahí todo queda, ¿no? Pero sí genera esta zozobra que te mencionaba. Con el pasar de los años, hoy también en la actualidad, esos rezagos de terrorismo ahora incluye otra amenaza más, que viene a ser el narcotráfico. Y que lamentablemente hoy en la actualidad es más visible el tema del crecimiento exponencial del narcotráfico. ¿Por qué razón? Porque cada vez hay más migración de colonos, que dicen así los ayánicas, que se refieren justamente a las personas migrantes de la zona andina, ¿no? Migran cada vez mucho más a la zona para hacer cultivos, deforestación masiva del bosque para el cultivo de la hoja de coca. Con el crecimiento del narcotráfico ha dado lugar de que cada agricultor cocalero en sus parcelas tengan al ladito un pozo de maceración. Entonces, toda la coca que sale del ORAE, por decir el 98% que salió así inclusive en un reporte de bebida, va para el mercado negro. O sea, no es formal, es ilícita. Entonces, eso es narcotráfico. Entonces, hay una alianza, que lo sabemos todos, entre narcotráfico y el terrorismo de este partido militarizado ex Sendero Luminoso, ¿no? Estas dos, situaciones de riesgo muy altos conllevan a generarse diversas ramas en sí, ¿no? Una es la deforestación masiva del bosque, porque para el cultivo ilícito de la hoja de coca necesitas cada vez extensas tierras para cultivarla, porque cultivas en una parcela, te dará pues a lo mucho un año y al siguiente tiene que rotar a otra tierra, porque se vuelve pobre esta tierra y tiene que volverse a revitalizarse para volver a plantar en esa tierra. Entonces cada vez el colono, con más migración masiva de colonos, necesita más tierras, y al necesitar más tierras, ¿dónde entran? Justamente ahí, a territorio indígena. Porque territorio indígena es el que tiene cantidad o extensas hectáreas de territorio. ¿Y dónde específicamente ingresan los colonos? Justo en área forestal, o sea, en el bosque del territorio de las comunidades nativas. Es así que en la parte alta del N tenemos eso, deforestación masiva del bosque, tenemos pérdida de bosque y de ecosistema abismalmente, que inclusive está llegando a desaparecer a la comunidad. Uno de esos casos es la comunidad nativa de Catungo Quempiri, que lamentablemente poblacionalmente antes era mucho más de lo que es ahora. Ahora se ha reducido al 50% en población. ¿Por qué? Ha tenido que escapar de su territorio porque está viendo que el ingreso masivo de colonos para cultivo de hoja de coca cada vez va creciendo. Entonces es un territorio de una comunidad nativa, pero cada vez más parece de cocaleros. Entonces esta situación de la comunidad de Catungo también se puede observar en otras comunidades nativas, sobre todo en la parte alta del N. Entonces, deforestación masiva, invasión al territorio, pozos de maceración de droga, cultivo ilícito de la hoja de coca, pérdida de ecosistema, narcotráfico, alianzas con el terrorismo. Esa es la realidad o la situación de riesgo que viven las comunidades nativas del N y al cual tienen que estar enfrentándose a cada momento. Eso es parte que viene desde nuestros ancestros todavía. Entonces institucionalizamos a través de los estatutos comunales el sistema de vigilancia indígena en toditas las comunidades nativas del N. Primero nace formalmente, por así decirlo, el sistema de vigilancia indígena. Hoy presentamos
El ejército Ashaninka. Los defensores ambientales se han convertido en una fría estadística de la cuenca amazónica. Esta realidad ha puesto en peligro latente a más de un líder y lideresa indígena. Conversamos también con Jorge Chauca, Ashaninka, presidente de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI, afiliada a la AIDESEL. Lo que hacemos para nosotros defender los territorios de las comunidades, primeramente llegamos a una reunión para ver cuáles los problemas que le está afectando, ¿no? Entonces luego empezamos ya a notificar a la DRA para decir qué es lo que está pasando. Tercero, damos a conocer a las autoridades como Defensoría del Pueblo, los atropellos que está pasando. Y luego buscamos una estrategia para ver con las autoridades y que ellos mismos, como Estado, la desalojan. Y de lo contrario, no es así, nosotros mismos accionamos. Dos pasos importantes que nosotros hacemos antes de. Y si no es así, ya nos organizamos el tema de la seguridad indígena amazónica para ya defender nuestro territorio, ya con Ashaninkas 20 de tal comunidad, Ashaninkas 20 de tal comunidad, y hacemos un ejército. Para contribuir en la defensa efectiva de los derechos de los defensores ambientales, se necesita un nivel de articulación nacional entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Asimismo, un mecanismo que involucre responsabilidades bien definidas entre el Estado y los defensores. Esto sería el Acuerdo de Escazú. No hay una ley en la actualidad que unifique o que establezca una verdadera protección a los defensores ambientales, a los defensores de derechos humanos, que unifique a los tres poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Ahorita el mecanismo que tenemos de protección de defensores solo es del Ejecutivo, una interrelación, coordinación entre instituciones del Ejecutivo, pero el Ejecutivo no sanciona, el Ejecutivo no administra justicia, y quien lo hace es el Poder Judicial, y el Poder Judicial está fuera. Entonces ahí está la traba, y pienso que el Acuerdo de Escazú puede contribuir como una herramienta para que se pueda realmente concretar algunas herramientas al interior de nuestro país. Según datos de la COICA, organización que reúne a federaciones indígenas de los 9 países de la cuenca amazónica, en el 2019 fueron asesinados 135 defensores ambientales. En el 2020, otros 135. Y en el 2021, 358. Solo en Perú, desde el inicio de la pandemia, 14 defensores ambientales perdieron la vida violentamente.